Oremos, hermanos. Amante Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por darnos la oportunidad de llegar a tu casa de oración en paz y con la disposición de acercarnos a ti. Te agradecemos, Señor, también por la oportunidad que nos das de abrir tu palabra en esta ocasión y dedicar también este culto a tu nombre. Sin embargo, es probable que entre nosotros haya alguna dolencia, alguna situación tal vez de dolor por alguna problemática de salud, tal vez de índole financiera o de cualquier otro orden, y rogamos, oh Señor, que esas cargas sean dejadas en este momento y que dediquemos nuestra mente al contacto contigo y que como resultado de ello podamos salir con una mirada y una acción objetiva en la búsqueda de tu verdad y la decisión de hacer tu voluntad. Gracias, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Buenos días, hermanos. La Iglesia Adventista del Séptimo Día, Iglesia de Sonomex, les da una cordial bienvenida a cada uno de los hermanos aquí presentes. Gocémonos en alabar al Señor. Abramos nuestro corazón, nuestra mente a recibir el Espíritu Santo y tener la disposición de entregarlo a Él. Para empezar a alabar el nombre de nuestro Dios, los invito a que entonemos las estrofas del himno número 156 del Himnario Nuevo. Himno número 156 del Himnario Nuevo. Al orar, hoy vamos a dar gracias en forma especial por nuestro hermano Mario Gil, que hoy, este sábado, rehace su pacto con el Señor a través de las aguas del bautismo. Vamos a arrodillarnos. Padre Celestial, bendito y alabado sea tu santo nombre. Agradecemos, Señor, tu misericordia para con nosotros al permitirnos estar ante tu presencia y no ser consumidos, Señor, por nuestra maldad. Hoy rogamos, Señor, el perdón de nuestras faltas y ponemos en tus manos nuestras vidas.
Que al abrir tu palabra hoy, Señor, unjas con el poder de lo alto a nuestro hermano Domínguez. Que podamos ser, Señor, edificados en la roca eterna. Que lo que hoy escuchemos aquí, Señor, pueda ser una realidad en nuestras vidas. Y que más que conocimiento, Señor, tengas el poder de transformar nuestro carácter a tu semejanza. Señor, tómanos en tus manos, que tu presencia en este lugar pueda santificar no solamente el edificio, sino también nuestras vidas. Que cualquier influencia maligna pueda ser, Señor, expulsada de este lugar. Que podamos ser conscientes de que tu presencia santa, fuego consumidor, se encuentra en este lugar. Que nuestras vidas, Señor, puedan tener una visión diferente de aunque que estamos en este mundo, no pertenecemos a este mundo. Que más que sentarnos en este lugar, Señor, nuestra misión es compartir las nuevas con otras personas. Que este sábado, Señor, no se oculte el sol en vano en nuestras vidas. Que nuestros minutos no sean desperdiciados en forma improductiva en nuestra complacencia propia, sino que a través de un acto de bondad podamos decir a otros que Cristo les ama. Quédate pues con nosotros por pedírtelo en nombre de Cristo Jesús, nuestro Dios y Salvador. Amén. Mientras pasan los diáconos, les leo una reflexión. Uno no necesita ir muy lejos para sentirse abrumado con imágenes de miseria y dolor. Lo más seguro es que la siguiente vez que leas las noticias, la mayoría de los titulares van a tener que ver con conflictos, sufrimiento y muerte. Cada año millones de personas en todo el mundo sufren innecesariamente de hambre y en demasiados casos total inanición. De hecho, las estadísticas muestran que cada año el hambre mata más personas que el SIDA, la malaria, la tuberculosis combinados. Millones más se encuentran de pronto víctimas de desastres y quedan sin nada más que la ropa que tienen puesta. Con razón, tantas personas viven con la sensación de desesperanza. Sin embargo, esto no tiene por qué ser así. Como cristianos se nos llama a ser la luz del mundo, a mostrar la bondad de Dios hacia todos los seres humanos, enviando rayos de esperanza. Este sábado podemos cada uno participar en hacer una diferencia significativa en la vida de alguien más desafortunado que nosotros. Hoy se recoge la ofrenda para aliviar desastres y hambrunas como parte vital del ministerio motivado por Cristo de la agencia ADRA, a fin de aliviar el sufrimiento a través de nuestra compasión. Cada año ADRA es capaz de ayudar aproximadamente 1 millón de personas, y parte de tus ofrendas de hoy ayudará a acrecentar el fondo monetario que capacita a ADRA a responder en forma inmediata y eficaz al presentarse un desastre. Ayuda a ADRA a cambiar el mundo para Cristo, una vida a la vez, a través de tu generosidad este día. Oremos por los diezmos y las ofrendas. Nuestro Dios y nuestro Padre, Señor, agradecidos estamos, Señor, contigo, porque hasta este momento, Señor, tú has estado con nosotros, Señor. Muestra de ello, Señor, es que estamos aquí para reconocerte, Señor, como nuestro Dios, Señor, como nuestro sustentador, Señor. Gracias por los ingresos, por los bienes que hemos recibido durante la semana, Señor. Permite, Señor, que ninguno de los presentes que estamos en este momento aquí en la congregación sienta la necesidad de, Señor, de recursos, Señor. Abre tu mano, Señor, para que todos reciban, Señor, conforme tu gracia, Señor. Permite, Señor, que seamos bondadosos, que podamos abrir la nuestra también para suplir al necesitado, Señor. Haz que estos recursos que vamos a depositar en Alfolí, Señor,
más que todo, Señor, lleguen a gente que necesita de ti, Señor, que necesita conocer de ti, Señor. Y en la medida, Señor, multiplícalo, Señor, para que cubran las necesidades de algunos, Señor. Gracias por lo que queda en nuestros bolsillos, Señor. Danos sabiduría, Señor, para administrarlo. Haz que podamos ser luz, Señor. Perdona, Señor, nuestras faltas. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Para continuar la adoración vamos a entonar de pie el himno 245. Los invito, hermanos, para que abramos nuestras Biblias en el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 7. Santiago 4, 7. A la letra dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo, y él huirá de vosotros. En esta mañana, hermanos, nos está visitando nuestro hermano Javier Domínguez. Démosles una bienvenida. Él viene de Villahermosa, Tabasco,
aunque es originario de Veracruz. Sea bienvenido, hermano. Hermanos, muy buenos días. Me da mucho gusto saludarles. Y obviamente pues compartir con ustedes la adoración al Señor a través de este culto, ¿verdad? Estamos aquí porque yo trabajo para la iglesia y entonces estamos haciendo visitas de auditoría a las asociaciones diversas en todo el país de parte de la iglesia, y entonces esta semana estamos trabajando aquí en la asociación de Sonora. Esa es la razón por la que nos encontramos aquí. Vamos entonces, hermanos, a entrar de lleno a nuestro estudio de la palabra del Señor en este momento, y aunque ya hemos orado, dada la importancia de que en este culto dedicamos, nosotros como adventistas creemos totalmente que la palabra de Dios es viva y eficaz, y a diferencia de los otros puntos de vista de las personas, nosotros consideramos de más importancia el mensaje que el emisor. Es decir, nosotros consideramos que el ser humano que transmite la verdad puede tener muchos errores y equivocaciones, pero su palabra es mucho más eficaz. Para que esto sea, vamos entonces a ponernos en oración. Ahí donde estamos, oremos pues. Señor, te damos gracias que nos amas y nos guías. Señor, esta es una oportunidad que tenemos de alabar tu nombre también a través del estudio de tu palabra. Durante la semana no nos es fácil, Señor, dedicar tiempo necesario y listo y dispuesto para hacerlo, aunque lo hacemos de manera personal o familiar en la devoción individual. Sin embargo, en esta ocasión lo hacemos de manera grupal en tu iglesia. Lo hacemos también en el santo día que tú has dedicado para estar con nosotros, y es nuestra oportunidad de unirnos contigo en adoración. Señor, entonces que tu palabra sea para nosotros el refugio, pero también la dirección apropiada para nuestras vidas. Señor eterno, es diversas nuestras necesidades, cada uno estamos aquí, pero quizá tengamos alguna cosa pendiente en la semana que tal vez nos está asaeteando, nos está preocupando, y por eso esta mañana, Señor, queremos rogarte que todo aquello que hayamos dejado por fuerte o débil, por sencillo o complejo que sea, en este momento lo pongamos fuera y dediquemos el tiempo para el estudio y la concentración de tu palabra. Rogamos que tu Espíritu Santo pueda tocar nuestros corazones y entonces nos dispongamos a escuchar tu voz. Dale más importancia a tu mensaje, que es el único que la tiene. Y Señor, tu siervo, ahora yo, que me has escogido en este lugar, obviamente con todas mis limitaciones e imperfecciones, haz valer tu mensaje en nuestras vidas. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Titulé este mensaje y hay obviamente una palabra media rara, porque ustedes van a encontrar que dice la esclavitud libertadora. Y normalmente cuando hablamos de libertad en un ambiente como el nuestro, en estos, pues propiamente el nuevo siglo, el siglo XXI, ¿verdad?, al que consideramos el siglo de las luces, casi la mayoría de los pueblos ya están liberados. México, por ejemplo, en el año de 1810, como todos conocemos, logró finalmente, más bien inició su proceso de independencia y lo consumó en el año de 1821. Y así los demás pueblos de América, en ese tiempo, también surgieron diversos levantamientos en pro de la libertad. Y generalmente la libertad hoy es uno de los elementos más preciados. Inclusive junto con ello va el concepto de los derechos humanos. Ustedes han visto que últimamente se da mucha importancia a los derechos humanos, a tal grado que inclusive a nivel internacional se considera que alguien puede tener ese derecho por encima de cualquier otro. A tal grado que si una persona se le violentan o se le violan los derechos humanos, esa persona puede quedar libre aunque sea culpable de algún otro acto delictivo, si se le violaron en el proceso de la detención o el proceso de juicio los derechos humanos. Entonces, hermanos, la libertad física está siendo un elemento que está siendo considerado de mucha importancia en la vida de los seres humanos. Por cierto, que tengo conmigo aquí una frase de Octavio Paz, que dice: sin democracia la libertad es una quimera, es decir, es un sueño. Si no hay democracia, aunque haya personas que estén libres físicamente de no tener una cárcel, sin embargo, él dice que sería un sueño. Sin embargo, hermanos, en ese contexto tan interesante de la libertad, notemos lo que ya leyó el hermano Aranda en el versículo 7 del capítulo 4 del libro de Santiago, que voy a pedirles de nueva cuenta que lo vayamos de nueva cuenta, lo busquemos. Observen entonces que, contrario a lo que podría pensarse,
que obviamente la Biblia debiera promover los valores de la libertad en todo sentido. Sin embargo, aquí encontramos que el apóstol Santiago nos dice que nosotros deberíamos ser esclavos. Y esto obviamente puede ser chocante, agresivo en este ambiente de la libertad. Observen ustedes lo que ya leímos, que dice, someteos, es decir, esclavícense, es decir, rindan su libertad, deposítenla, es decir, no reclamen, pónganla en sujeción, sométanse, dice la Biblia, sométanse pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Repito, ¿cómo puede ser que Dios nos pida eso? Pero la diferencia está en que no habla de un sometimiento anárquico, no habla de un sometimiento a cualquier persona, habla de someterse ¿a quién, hermanos? A Dios. Porque, hermanos, finalmente si alguien se somete a otra persona, la otra persona puede tener el riesgo de equivocarse. Por ejemplo, si una persona trabaja para la dependencia de un patrón, es evidente que el patrón, en el buen sentido jurídico de la palabra, tiene derecho de, como es la otra persona subordinada, tiene derecho a mandarle, tiene derecho a darle órdenes para que haga tal o cual cosa acerca del trabajo para el cual lo contrató. Sin embargo, aquí se habla de que la persona a la cual debemos someternos es una persona que no se equivoca. ¿Me explico? O sea, el patrón se puede equivocar, el padre de familia se puede equivocar, pero someternos a Dios hace la diferencia. Quizá debiéramos tener otra palabra o otro concepto acerca de la libertad. Entonces busqué otro y me gustó uno que encontré de Ramón de Campoamor, el famoso poeta, que dice, la libertad no consiste en hacer lo que se quiere, sino en hacer lo que se debe. Repito, la libertad no consiste en hacer lo que se quiere, sino en hacer lo que se debe. Y creo que esto está más a tono con lo que justamente vamos a estudiar en esta mañana. Voy entonces a invitarles, hermanos, que veamos cuán dramático puede ser este asunto de ser libres y de usar mal nuestro libre albedrío en el marco de la vida cristiana a la que somos llamados a vivir. Veamos entonces el libro de Samuel, segundo de Samuel, capítulo 11, versículo 1 al 4. Voy a invitarles que lo busquemos. El libro de segundo de Samuel, el capítulo 11, el versículo 1 al 4. Muy bien, la santa palabra del Señor dice, al año siguiente, dice mi versión, al tiempo en que salen los reyes de la guerra, David envió a Joab, a sus siervos y a todo el ejército y destruyeron a los amonitas. Y luego dice, y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Una tarde se levantó David de su cama y se paseaba por el terrado de la casa real y vio desde allí a una mujer muy hermosa que se estaba bañando. David envió a preguntar por esa mujer y le dijeron que era Betsabé, hija de Eliam, esposa de Urías hitita. Y David envió mensajeros que la trajeron y al llegar David durmió con ella cuando ella estaba con él y ella se volvió a su casa. Obviamente hay varias versiones, esta es una versión que yo tengo moderna y dice lo mismo que la versión de ustedes, quizá con alguna otra palabra diferente. Hay un asunto interesante, hermanos. Aquí encontramos a alguien que era el rey, y sin embargo encontramos que cometió un pecado grave. Ahora fíjense, pensemos de la manera siguiente. David había vencido, o sea, David no era cualquier persona, ustedes saben. Había vencido a un oso cuando él era joven. Y lo había vencido con las armas de pastor. Una honda, dijo él, o con sus manos. Había vencido un león en esa misma etapa. Después, hermanos, ustedes recuerdan, enfrentó a un gigante al que nadie había enfrentado. Todo el mundo le tenía miedo. Por varios días Goliat había insultado al pueblo de Dios y David valientemente, ¿verdad?, aún siendo joven, se fue a la guerra, como ustedes saben la historia, y se enfrentó a un gigante y lo venció. Y después de ello, David tuvo una serie de incursiones de tipo militar en diferentes lugares. ¿Se acuerdan ustedes en una ocasión en la que David toma nada más a su escudero? Lo mismo hizo Jonatán después. Y entonces va y logra vencer a 200 soldados, que era la cuota que le había pedido el rey, pero que fuera solo,
o sea, en este caso con su escudero, y lo había logrado vencer. Y varias incursiones en las que David había tenido que ver, varias veces había salido vencedor. Inclusive, ¿se acuerdan ustedes de aquel tremendo, por años, tremendo asedio que tenía el rey Saúl sobre él para perseguirlo en diferentes lugares? David tuvo que dejar la casa donde vivía con su esposa, hija obviamente del rey Saúl, y entonces andar yendo por diversos lugares hasta donde estaba la cueva de Adulam o Adullam, como dice la Biblia, y entonces allí se encontraba y se refugiaba en diversos lugares, y en todos ellos salió victorioso. ¿Cómo es posible que un gran militar, aquel que tenía la ventaja de estar ante múltiples personas, podía vencer y en esta ocasión no pudo vencer? Ahora escuchen, noten que David era una persona que en público tenía estrategias y había salido vencedor, pero ahora escuchen, hermanos, pero en la soledad él fue vencido. Yo quiero ser honesto con ustedes, nosotros casi siempre nos comportamos de una manera tradicional o acostumbrada, ¿sí? Cuando estamos en grupo, cuando estamos en familia. Pero, queridos jóvenes, ¿cómo nos comportamos cuando estamos solos? ¿Qué pensamientos vienen a nuestra mente cuando estamos solos? Y estimados hermanos, cuando usted está allá en un ambiente de trabajo donde obviamente tal vez no sean adventistas las demás personas que trabajan con usted, o usted con ellos, o la señorita o la hermana que va a cualquier tipo de actividades y demás, ¿cómo nos comportamos cuando estamos solos? Ahora noten el asunto siguiente. David, pues repito, fue vencido no en un ambiente militar donde había mucha gente. David podía comportarse en ese ambiente, sabía qué hacer, tenía estrategias para hacerlo, pero cuando estuvo solo, él fue vencido. Yo debo ser honesto con ustedes. Más de una vez, cuando han venido pensamientos nocivos a mi cabeza, no ha sido cuando estoy con mi familia, ha sido cuando estoy solo. Y yo admito, y por eso esta mañana, aunque yo no conozco aquí, excepto algunas personas que ya estoy viendo que conozco, pero pensé que no iba a encontrar a nadie aquí conocido, pero independientemente no les conozco en su mayoría, así que no tengo nada que ver con nadie, así no piense usted que estoy dirigiendo este mensaje porque alguien me dijo, no, en lo absoluto. Yo hablo de mí y quiero ser honesto delante de Dios, que más de una vez, cuando uno está solo, a veces hay pensamientos que llegan, y uno puede ser derrotado cuando está solo. Ahora, obviamente también cuando estás en grupo. Pero aquí en este caso, David es derrotado cuando está solo. Quiero ser honesto también con ustedes en este sentido. ¿Están notando ustedes que Satanás, que fue el que lo tentó, que lo incitó, y que obviamente David cayó, no hace o no tiene tentaciones estándares para todos? O sea, no es como la producción que hacen aquí de los periódicos. ¿Cuál es aquí el periódico de más tiraje, hermanos? Creo que es El Informador, ¿cómo se llama? El Imparcial, exacto, sí, El Imparcial. Hermanos, tal vez unos 20,000 en todo el estado, ¿no? Llegan a todos lados. Así que, hermanos, todos los periódicos, una vez que están en la plancha, ¿verdad?, del offset o del sistema que utilicen para duplicarlos, evidentemente todos salen igual. Pero Satanás no utiliza las tentaciones iguales. Él tiene una base de datos, estimados jóvenes. No es un tera lo que tiene ahí, tiene cantidad de gigas. O sea, una cantidad de gigas, estoy hablando de manera figurada. Y entonces, hermanos, tiene una ficha de control para cada uno de nosotros. Y él sabe cómo te llamas, cómo me llamo yo, dónde nací, cuál fue el ambiente en el que crecimos. Sabe también cuáles son nuestros gustos, nuestras preferencias. Y entonces, cuando nos tienta, hace algo a la medida. Él trabaja como sastre experto haciendo trajes a la medida. Y ahora escuchen, es por eso que alguna tentación, él no va a perder su tiempo, es por eso que alguna tentación la sabe aplicar correctamente. Yo debo ser honesto con ustedes. Yo crecí en Veracruz. Las personas que tenían tiempo libre, los fines de semana, lo utilizaban para convivir con los amigos. Los veracruzanos son muy alegres y son demasiado alegres que tanta alegría la quieren desbordar con otros. Y entonces es muy común que los fines de semana las personas se dedicaban a estar en sus casas e invitaban a cualquier vecino o amigo a compartir música o fútbol o cualquier tipo de deporte, y entonces junto con ellos tenían bebidas, ¿verdad?, de cerveza o alguna otra bebida alcohólica. Entonces yo crecí en un ambiente donde miraba que mis familiares, mis padres, mi madre, no, ¿verdad?, me refiero a mi padre y sus familiares, tomaban cerveza.
De manera que cuando yo miraba cómo se comportaban después de varias horas de estar tomando cerveza y de estar allí, era evidente que lo menos que yo quería era tomar cerveza. Miraba la torpeza con la que hablaban y las tonterías que decía un borracho. Yo sé que ustedes no han visto un borracho, yo se lo estoy diciendo a ustedes porque, bueno, sus oídos son castos, ¿verdad? Entonces, aquí no sucede. Y entonces, hermanos, noten que crecí con la idea de que nunca tomaría cerveza. Así que Satanás no pierde tiempo conmigo, porque para mí la cerveza, con todo respeto, no es tentación para mí. Y Satanás lo sabe. Y a veces tengo que viajar en una central de autobuses o en otro lugar por razones de mi trabajo, y obviamente veo la cerveza y les soy honesto, no se me antoja, porque lo primero que yo veo, ¿verdad?, cuando la miro, es recordar a mis familiares y a mis vecinos y amigos cómo se ponían de torpes cuando tomaban, y los pleitos que había en casa, no en la mía, pero en los pleitos de las otras casas con relación al asunto del alcohol. Así que para mí esa no es una tentación. Pero escuchen, y no se los puedo decir en público, pero hay otras áreas de mi vida, forzosamente, en las que Satanás sí sabe que son tentación. Sí sabe que son tentación. Y obviamente, así como a mí me conoce, les tengo una mala noticia, también a ustedes los conoce y hace tentaciones a su medida. Tal vez para usted no sea problema el asunto del sexo, pero tal vez para un joven en todo el vigor de su juventud sí lo sea. Tal vez la tentación del internet para unos no lo sea. Tal vez el uso que tenemos nosotros de estos aparatitos modernos, que nosotros llegamos ya tarde al reparto, porque nosotros no somos nativos digitales, como hoy dice la psicología, que son los muchachos que están apenas naciendo, a los 2 años ya saben manejar esto mejor que nosotros. Nosotros solamente lo usamos para comunicarnos por teléfono, es decir, para hablar por teléfono. Y ahora pues traemos aquí el himnario y la Biblia, pero otras gentes tienen un montón de cosas y aplicaciones ahí. Hermanos, repito, Satanás tiene traje a la medida. Por eso, en el caso de David, que tenía éxito en batallar con tantas personas, con saber qué hacer en un juicio, con saber cómo conducirse en la iglesia, con saber cómo conducirse como rey, falló como individuo que estaba allí. Por eso tenemos que ser cuidadosos. Si usted dice, no, a mí no me pasa nada, tenga cuidado, porque ese es el primer paso. Avancemos en nuestro mensaje, porque el tiempo también está avanzando, y ahora noten, analicemos cuáles fueron, por así decirlo, 3 de los tantos que hubo, aspectos de la debilidad de David. Número 1, el descuido de su misión. Analicemos el versículo 1 del capítulo 11 que estamos considerando. Noten cómo dice: el año siguiente, el tiempo en que salen los reyes a la guerra, David envió a Joab, a sus siervos y a todo el ejército, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Se quedó en Jerusalén. Aparentemente no había nada de malo de ello. Sin embargo, la misma Biblia nos da la razón. Dice, al año siguiente, y entonces agrega, al tiempo en que salen, ¿qué cosa, hermanos? Los reyes a la guerra. ¿Qué estaba pasando? Les explico. En el capítulo 10, el anterior a este, en el capítulo 10 se nos dice que David estaba en el reino y entonces murió un rey que había sido amigo de él, o por lo menos conocido, y entonces cuando muere, el hijo de ese rey, del rey de Amón, y el chico se llamaba Naas, capítulo 10, versículo 1 de 2 de Samuel, y entonces Naas era un joven que toma el trono de su padre en la provincia de Amón, y entonces David, en el buen deseo de ser buen vecino, le manda un grupo de delegados, emisarios, mandó a los secretarios de Hacienda, tal vez al secretario de Relaciones Exteriores, y en fin, mandó todo un séquito, una delegación especial. Estoy contextualizando la historia. Y entonces le dijo, mira, pues debemos decirte que las condolencias, y aquí, y allá, y por acá, y el rey quiere decir que sepas pues que él está consciente de la pérdida de tu padre, y entonces te manda este saludo de pésame. Pero Naas, asesorado por la gente que estaba con él, le dijeron, ¿tú piensas que David nada más te mandó a esta gente en este buen plan, como dicen los jóvenes ahora? No. Él mandó a estas personas para que vean cómo atacarte, porque David estaba, dicen ellos, pensando hacer más grande su territorio.
David estaba en la cúspide de su conquista como rey y de todos los pueblos que estaban siendo subyugados por él. Y todos los pueblos que eran conquistados le pasaban un impuesto, obviamente, al país que los vencía, y de ahí la importancia de ganarles a otros, obviamente, el poder de gobierno. Y entonces, hermanos, David manda esta delegación y Naas, molesto, asesorado por estas personas, lo que hizo fue cortarles la barba, la mitad de la barba, eso dice los versículos sucesivos, y además les cortó sus túnicas, dejándolos casi por aquí más o menos. Y entonces la Biblia dice que se fueron así avergonzados y los corrieron. De manera que estas personas no podían entrar a Jerusalén y David les dijo, quédense en Jericó hasta que le crezca la barba y ustedes puedan regresar, porque para ellos habérselas cortado en esa forma era una forma de descrédito, era una forma de avergonzarlos. Molesto con ello, David entonces tomó su ejército y iba a lanzarse a atacarlos. Ellos, conscientes de que los iban a atacar, dice el versículo 6, que también fueron y pagaron personas que se vendían. Ya en ese tiempo también había mercenarios y terroristas, jóvenes, ¿sí? Gente que tú le pagas para que vaya a pelear. Y entonces estas personas fueron contratadas, ahí dice el versículo 6 del capítulo 10, para entonces resistir el embate de David. David manda a Joab y a Abisai, su hermano, para atacar la ciudad. Y entonces había dos frentes, porque ellos pidieron ayuda a los sirios, a los cuales le estaban pagando para que fueran a ayudarlos. Y de manera que entonces ellos van y atacan a este país, ¿verdad? Y la gente es vencida por los soldados de David. David no fue a la batalla, mandó a ellos, y la verdad es que la estrategia de David y de Joab fue suficiente para hacer que estas personas, los ayudantes, los sirios, se regresaron a su tierra. Y los otros señores, en este caso los de Amón, se fueron a su pueblo, y al ser vencidos se fueron a replegar a una ciudad que tenía fortaleza, la capital de su país, que era en este caso Rabá. ¿Ok? Y como tenía obviamente, la ciudad tenía murallas, entonces tenían protección. David inclusive dice el versículo, ahora noten ustedes, el versículo 17 prácticamente, cuando estos iban huyendo, los sirios, dice, avisaron a David juntó a todo Israel, pasó el Jordán y fue a Elam, y los sirios se pusieron en orden contra David y pelearon contra él. Pero los sirios huyeron ante Israel, y David mató a la gente de 700 carros sirios y 40,000 jinetes, y dio también a Sobac, general del ejército, quien murió ahí mismo. Cuando los reyes que asistían a Hadad-ezer vieron que ellos habían sido derrotados por Israel, hicieron paz con Israel y le sirvieron, y de allí en adelante los sirios temieron socorrer a los amonitas. Es decir, lograron conquistarlos, y los de Amón se van a refugiar a Rabá, y ahí estaban, solo que entonces, hermanos, vino cambio de estación. De acuerdo con los historiadores, venía las lluvias, y entonces en ese lapso de tiempo no podían salir a la guerra, de manera que las huestes de Israel se regresan a Jerusalén, y ahí permanecieron hasta que llegó la primavera. Los escritores bíblicos dicen que el versículo 1 también se puede leer como diciendo, en la primavera siguiente, cuando los reyes acostumbraban a salir a la guerra, David entonces volvió a mandar a Joab, esta vez a la ciudad sitiada de Rabá, ¿ok? A la ciudad sitiada de Rabá, y allí estaban para terminar con ellos, pero David no fue a la guerra. Y aquí tenemos la primera lección importante, hermanos. Número 1, usted y yo no podemos descuidar nuestra misión. Si usted tiene un rol y Dios le dio la ventaja, la bendición de ser esposo o esposa, usted tiene que cumplir su rol. No podemos descuidar esa función. Tal vez, yo voy a ser honesto con ustedes, ayer por ejemplo celebramos a las madres. En una ocasión me preguntaron, digo esto porque no hay matrimonios perfectos, en una ocasión me preguntaron a la hija de Billy Graham, a la esposa de Billy Graham, el tremendo predicador, si en algún momento ella había pensado divorciarse de su esposo. Dijo, no, jamás, nunca, ni siquiera ha subido por mi mente divorciarme de mi esposo. Lo amo.
Y todo el mundo dijo, pues qué bien, qué padre, o sea, la esposa del gran predicador. Y entonces le hicieron otras preguntas y entonces ella dijo, pero lo que no me han preguntado es cuántas veces he querido matarlo, porque entonces, ¿saben que una cosa? Tantas veces he tenido las ganas de hacerlo. ¿Me explico, hermanos? Porque no hay matrimonio perfecto. O sea, la persona es cristiana, él es cristiano, y entonces juntos buscan una solución, pero más de una vez en casa, en esa relación de esposo o esposa, más de una vez surgen motivos para que sintamos que la sangre nos hierve. Pero hermanos, es importante ponernos en sujeción a Dios y cumplir nuestro rol. Si en tu matrimonio hay alguna situación que no lo está haciendo, pide ayuda al Señor. Y si es posible y se necesita, también la ayuda de consejería. Obviamente, búscala de preferencia con gente cristiana. Pero no permitas, ¿verdad?, que la situación la niegues y pase, y entonces te prepares como David para que en el momento menos oportuno tú estés débil y tengas el talón de Aquiles, aquel ser mitológico que cuenta Homero, y en el momento menos pensado Satanás ponga en ti, tomando en cuenta tu debilidad, una situación que compense, como decimos hoy. La gente dice hoy, no, pues es que pues era para compensar, era para que se le quite al esposo, por eso me fui a la playa y demás. Una ocasión tuvimos una conferencia en la que estuvo este escritor, se me va ahorita el nombre, que hizo Alas volar en el pantano, Juventud en éxtasis, ¿alguien me ayuda? Carlos M. Sánchez. Carlos Cuauhtémoc Sánchez, correcto. Y él nos contaba en esa conferencia de una muchacha. Ella era esposa de un joven atractivo, pero un día tuvieron un pleito tan grande y ella esperaba que él viniese a su casa para pedirle disculpas. Y como él no vino, porque él pensaba lo mismo y decía, no, si yo lo que le hice no fue tan grave, así que él dijo, no voy a ir. Y entonces él nos contaba en su conferencia que la chica entonces la invitó una amiga para ir de fin de semana a Cancún, para pasarla, para liberarla, para que la mente, dice ella, vamos a despejarla. Vamos a traer una nueva visión de las cosas, así que libérate de eso, no puedes estar pensando en eso, te va a hacer mal, te vas a enfermar. Y entonces se fueron a Cancún. Y bueno, después de estar en la visita en la playa y todo lo demás, en la noche eso se transforma, hermanos, eso se transforma. Y no, la verdad que como cristianos después de las 8 usted ya ve otra cosa, sí, es otra ciudad, lleno de todo lo que usted puede imaginar, bueno, de lo que no, ustedes no se imaginen eso, yo tampoco, hermanos. Y entonces, hermanos, ella fue al baile de una de esas discotecas, luego ahí mismo tomó alcohol, y ella acabó yéndose a la intimidad con una persona que no conocía, y que fue compañero casual de esa fiesta. El asunto es que al día siguiente se despidieron, y el joven le regaló una cajita, y le dijo, no la abras hasta que estés de regreso en tu avión a la Ciudad de México. Así que la chica se olvidó del asunto, pasó los días y se regresó a casa. Y cuando estaba ya en el avión de regreso con su amiga, se le ocurre abrir la caja. Y la caja tenía un ratoncito disecado muerto y una flor seca. Y entonces una tarjeta que decía, bienvenida al Club de la Muerte. Y entonces en la parte de atrás decía, yo contraje SIDA, alguien me contagió y ahora yo tengo molestia contra la sociedad y por eso también te contagié para vengarme de lo que un día a mí me hicieron. Bienvenida. La chica no podía creer lo que estaba pasando y viendo. Porque ahora tenía que enfrentar dos cosas. La posibilidad de que hubiera quedado también ella contagiada. Y segundo, tener que enfrentar su matrimonio en esas circunstancias. Un solo instante puede ser suficiente para que toda una vida de dedicación pueda afectarnos. Nuestra iglesia podría crecer más si la gente pudiera ver
que somos consistentes y congruentes con lo que creemos. Por eso, hermanos, tenemos que ser cuidadosos, estar donde debemos estar, cumpliendo nuestro lugar, nuestra misión. Por eso les digo, si hay desavenencias en el hogar, si no hay entendimiento entre padres e hijos, de todas maneras no es motivo para que destruyamos y digamos, no vale la pena, y ahí muere. No, hermanos, busque solución, y la solución de rodillas es una buena idea. La oración es eficaz si se hace con sinceridad. Entonces, hermanos, él descuidó la misión. Se quedó en Jerusalén cuando debía estar, como los demás reyes, al pie del cañón. Si yo soy padre de familia, no solamente dije que éramos esposos, sino también padres, y ahí tenemos otro rol, porque no solamente tenemos que cuidar nuestro matrimonio, sino también cuidar, ¿qué cosa, hermanos? El rol de padres, de ser ejemplos a nuestros hijos, pero no solo ejemplos, también tenemos que ser los que ayudemos a que nuestros hijos tengan la línea apropiada de su vida. Como lo están grabando, no puedo contarles aquí experiencia de mis hijos, porque mis hijos o mis hijas y mi hijo son conocidos con algunos muchachos, y obviamente ustedes saben que llegando a casa eso sería un problema. Así que, sorry, pero no les puedo contar algunas cosas que tuvimos que ayudar a nuestros hijos para que ellos tuvieran el camino. No me refiero a que andaban pecando así de abierta y deliberadamente, pero obviamente todo joven tiene riesgos, y uno como padre no puede eludirlos. Usted tiene que estar pendiente, tiene que estar consciente. Y no estoy diciendo aquí que usted tenga a sus hijos en sujeción, jóvenes, no estoy diciendo eso para sus padres, ¿eh? No. Usted tiene que ayudar a su hijo o hija a vivir como joven, en un ambiente apropiado, pero tiene también que orientarlos, no puede dejarlos a expensas. Esto sí se lo puedo contar. Trabajé en una universidad, bueno, yo ahorita ya he trabajado en 2 universidades, y en una de ellas teníamos un alumno, lindo alumno de teología. Teníamos muchas esperanzas con él, y obviamente sus padres mucho más, porque uno llega a querer a los hijos, a los alumnos como si fueran nuestros hijos, maestra Sarita. Y entonces recuerdo que este muchacho, alumno excelente de teología, estaba regresando a su ciudad en vacaciones, pero se fue tarde, es decir, salió tarde, eran como las 5 de la tarde de la universidad, y entonces en el camión, se encontró con otra muchacha que también era estudiante de la universidad, y pues se conocían. Y el autobús llegaba a un sitio, y ahí tenían que tomar otro autobús para entonces conducirse al lugar donde cada uno de ellos iba. Así que por lo menos el primer trayecto ambos iban juntos. Lo cierto es que ese día en el autobús llegaron ya de noche, eran como 9:30 de la noche, ahí a la central de donde el autobús coincidía con ellos. Y entonces, estando allí, la chica le dijo, mira, pues ya es tarde. Y le dijo, sí, pues sí. Dice, no hay camión para mí. Le dijo ella, sí, pues sí, ¿verdad? Pues si quieres, ¿por qué no hacemos algo? ¿Cómo qué? Pues vamos a un hotel, ahí nos quedamos, y pues cada quien, tú duermes en la cama, yo duermo en el suelo, y pues tan sencillo, yo te voy a respetar. Y la chica dijo, bueno, pues sí, conocíamos al muchacho, ambos se conocían, buenos muchachos los dos. Ella era una de las muchachas que trabajaba para ayudar sus estudios en el comedor. Yo en él ya no me acuerdo en dónde, pero bueno. La cuestión, hermanos, es que la idea les parecía propia, porque el chico quería ser un caballero en cuanto a defenderla. Quedarse allí en la terminal le parecía que no era lo propio, porque podía ser peligroso para una muchacha. Así que él y ella fueron a contratar una habitación, y todo iba bien. Él le dijo, mira, pues pasa al sanitario, yo voy a estar allá afuera, ya cuando tú me digas que pase, yo paso, y todo bien hasta ahí. Pero llegó la noche, hermanos, y entonces pasó lo que no debía haber pasado. ¿Y saben una cosa? Lo supimos más tarde, ellos nos dijeron, y el chico truncó su vida de pastor. Y hermanos, y perdimos a un joven que podía haber sido un excelente ministro de la iglesia, por solo un instante. Por eso les digo, no estoy hablando de una situación que esté fuera de nosotros, sino de una realidad que puede destruir vidas. Satanás nos conoce y hace trajes a la medida. Avancemos en nuestro estudio. Tenía algo para leerles acá, pero por cierto, de un libro
de alguien conocido de ustedes, el pastor Pablo Partida, hizo un libro muy interesante que se llama Atracción Prohibida. La página 24 justo tiene que ver con lo que estoy mencionando y se me hace interesante, pero el tiempo me está ganando. Y ahora noten el segundo elemento. De paso, esto fue como un prólogo para que ustedes lo quieran leer. Jóvenes, les diría una cosa, cómprenlo por favor, hermanos, cómprenlo, está buenísimo. Ahora noten entonces el segundo versículo. El segundo elemento que hizo que David se debilitara es la ociosidad. El riesgo de la ociosidad genera pereza. Y entonces, hermanos, esta genera indolencia. Esta parte sí quiero leer parte del libro, la página 28. Dice lo siguiente, más bien la página 29. La soledad y la ociosidad representan una combinación muy peligrosa, especialmente cuando no hay convicciones fuertes y la seria determinación a no caer en pecado. La ociosidad favorece el desarrollo de la intemperancia en la vida, página de la 184 del libro de la Educación. Además, fomenta la complacencia propia y da como resultado una vida vacía y estéril, un terreno propicio para el desarrollo de toda clase de mal. Educación, página 195. Y el libro Mente, Carácter y Personalidad, página 350 del tomo 1, dice lo siguiente. La Biblia no sanciona, es decir, no está de acuerdo con la ociosidad. Esta es la mayor maldición que aflige a nuestro mundo. Hermanos, he visto padres, especialmente en los ambientes universitarios, que tienen que sacrificarse demasiado para que sus hijos puedan estudiar. Y es válido. Tal vez muchos de ustedes tengan ese caso, que tienen que trabajar fuerte para hacer que su familia tenga lo necesario para vivir. Muchos de ustedes, para conseguir lo que tienen, su profesión o su patrimonio actual, tuvieron que trabajar muy duro. Tuvieron que pasar muchas penurias. Algunos tal vez tuvieron que abandonar la población donde vivían para venirse a la capital y entonces trabajar muy fuerte. Y son gente ejemplar, son gente que son un testimonio y son obviamente un referente cuando hablamos de gente con dedicación. Yo debo ser honesto. Como sureño estoy consciente de que la gente del norte es gente muy trabajadora. Son gente que me estimula porque han hecho del desierto un lugar de trabajo y de vida. A diferencia de la gente que en el sur tira una semilla y solita sale. No tiene que preocuparse porque nazca, por cultivarla. Y en cambio la gente del norte es esforzada. Cuando estaba estudiando en Montemorelos, en la maestría, me di cuenta de la gente que en esa época de difícil situación de calor, la gente trabajaba aún los domingos. Es gente esforzada. Pero hay un problema, hermanos. Que ese espíritu emprendedor, visionario y trabajador, lo tienen ustedes, pero no lo estamos pasando a nuestros hijos. ¿Oyeron lo que les dije? No lo estamos pasando a nuestros hijos. Porque decimos, pobrecito, mi hijo, yo sufrí, no quiero que sufra él como yo sufrí. Pero no, mi hermano, no, mi hermana, no hay nada de malo en que usted ayude a su hijo a desarrollar sus virtudes y que trabajen. Mis hijos estuvieron en la universidad. Y hermanos, vivían con nosotros, pero mis hijos, los dos, tenían que trabajar. Y llegó un momento en que mi hijo tenía un empleo, trabajaba ayudando en la biblioteca acomodando libros. Él estaba chiquito, ahora tiene 18 años, y cuando digo chiquito, me refiero a chico de edad, porque el chico está más o menos de este tamaño. Y ahora noten, y eran como 15 años, todo el tiempo de secundaria él estuvo trabajando. Y recuerdo entonces que trabajaba ayudando en la biblioteca, acomodando libros y sacando copias, cosas que eran trabajo propio para un niño. Y entonces, hermanos, resulta que él llegó un día y le dijo a su mamá, mamá, ¿sabes que yo no quiero ya trabajar en ese lugar? Yo estoy creciendo y me siento que ya soy un hombre. Y estaba todavía chiquito, pero bueno, él decía eso. Y entonces le dijo, quiero trabajar. ¿Cómo? Pues estás trabajando, nos estás ayudando, te estás entrenando. Y él dijo, sí, pero yo veo que otros muchachos van y van a cortar naranjas y andan en el sol, y para mí eso es emocionante. Así que, hermanos, él se inscribió para trabajar allí cortando naranjas. Los chicos que trabajaban allí eran chicos que estaban pagando con sus estudios, con su trabajo sus estudios, ¿sí? En la universidad le llamamos alumnos industriales. Y entonces él quería ser uno de ellos. Y lo interesante, hermanos, es que yo dije,
Cuando mi esposa me dijo, le dije, está bien, o sea, hemos inculcado a nuestros hijos la idea de trabajar. Yo le dije, excelente, si él lo pide, excelente, no lo voy a evitar. Pero yo, padre, ustedes saben, dije, pobrecito mi hijo, yo ya una vez había ido y había visto cómo cortar naranjas era un problema, porque saben que, hermanos, te punzan obviamente, hermano, ¿verdad?, las espinas, y lo peor del caso es que se te clavan y a veces se te quedan, ¿sí o no? Entonces, hermanos, claro, la piel se te hace rugosa y te sientes que eres, ¿verdad?, un hombre. Pero entonces, hermanos, yo dije, cuando fui a la ciudad, voy a comprarle unos guantes de gamuza. Ustedes los conocen, hermanos, los que usan los vaqueros para alar el alambre de acero, el alambre de púas, y cercar ahí los cercos del ganado. Así que yo dije, con esos guantes el chico va a poder trabajar sin ningún problema para que mi hijo no se espine. Está bien que trabaje, pero no lo voy a exponer. ¿Y saben, hermanos? El chico vio los guantes cuando él llegó, y yo esperaba que dijera, papá, qué buena onda eres, ¿verdad? Pero ¿saben qué hizo? Los vio y dijo, ¿cómo creen ustedes que yo voy a ir a trabajar con todos los demás que no usan guantes y yo voy a ir con mis guantecitos ahí? No, yo tengo que ir como van todos los demás, si no, no voy. ¿Y qué creen que hicimos? Pues dejarlo que fuera. Y hoy estoy muy satisfecho porque mi hijo aprendió muchas cosas. Pero lo más importante, aprendió la virtud del trabajo. Eso no lo puedo pagar, hermanos. ¿Me explico? Y hace unos días, él me dijo, papá, yo quiero ser misionero. Yo dije, está bien, hijo, vamos a la iglesia, vamos a cantar, orar y todo. No, papá, yo quiero ser misionero. Pues, ¿cómo? Y entonces, hermanos, tenemos un muchacho amigo nuestro que es pastor, está trabajando ahora en Houston con la Review and Herald, y estaban teniendo un programa de reparto del libro Conflicto de los Siglos. Me explico, el año pasado. Así que el chico hizo arreglos con él, hizo arreglos para que le llegara el documento, sacó la visa. Yo andaba viajando en otro país, y entonces él fue a hacer el trámite solo con su hermana, le dieron la visa, yo pensé que no se la iban a dar, y entonces, hermanos, se fue en época de diciembre. Él se quería ir antes del 24 de diciembre, le dije, hijo, pero pasa con nosotros la Navidad. Dijo, papá, bueno, acabando la Navidad me tengo que ir. Y hermanos, el día 27 yo estaba con él allá en Monterrey para que se fuera finalmente a Houston a trabajar, a repartir el libro El Conflicto de los Siglos. Y hace unos días acaba de llegar. Todos los días que creen que pasaba mi esposa y yo, ¿qué hacíamos? Hermanos, no los escucho. Orábamos, Señor, tú sabes que es mi hijo. Yo sé que tienes mucha gente que cuidar, pero cuídamelo, por favor, ¿sí o no? Ayúdalo, bendícelo. No es fácil, es un joven, puede pasarle lo que sea. Y obviamente, hermanos, todos los días con el Jesús en la boca. Regresó el chico y ha regresado con una emoción de servir al Señor. Y obviamente fue producto de ese mismo esfuerzo de trabajo. Por eso les digo, hermanos, no puedes dejar de hacer tu parte. El segundo elemento era no la ociosidad, porque es peligrosa. En una etapa como joven no puedes dejarte. Y no estoy diciendo, hermanos, que no usemos el internet, estimados jóvenes. No estoy diciendo eso. Tampoco estoy diciendo que no lo usen. Pero hay cosas peligrosas allí. Y usted tiene que ser cuidadoso. ¿En qué tiempo, qué cosa haces con el tiempo? ¿Qué usas? Imagínense pasarse 6 horas viendo la televisión y a veces programas que no valen la pena. No puede ser. No puede ser. Así que, hermanos, hay mucho que decir en cuanto a la ociosidad. Y tenemos el reto. Pero no solamente ustedes, también vuestros hijos, porque sus hijos ya están grandes. Yo aquí veo un buen número de jovencitos y jóvenes que evidentemente tenemos la misma responsabilidad. Dios nos ha dado talentos, capacidades que debemos emplear. Y hermanos, avancemos. Así que cuidémonos con la cultura del entretenimiento. De paso, el libro también habla mucho, muy bueno, importante acerca de esta cuestión del internet y su mal uso. Y entonces, hermanos, veamos lo siguiente. David cedió a la tentación. Vean los pasos. Primero vio. Alguien diría, perdón, yo no sé si bajaron un poquito el volumen, yo ahora siento como que, tantito ingeniero, un poquito más. David primero, creo que le bajó más. Ok, ahora sí siento que, ok. Hermanos, David primero vio. Y ahora escuchen, hay muchas personas, yo también antes pensaba que ver ya era pecado. Y la semana pasada que estábamos en una iglesia, yo les explicaba eso, que no podemos evitar ver. Si alguien me dice, hermano, ¿ha visto pornografía? Yo le diría que sí, le voy a decir por qué, cuidado, lo que estoy diciendo. Le diría que sí, porque hermano, yo voy a veces a la Ciudad de México y hay un montón de kioscos, de periódicos, casi en cada esquina, ¿cierto? Entonces usted va saliendo de allí,
usted no va mirando para allá, es decir, no va mirando buscando la revista, pero están allí. Las escenas son muy sugestivas, ¿me explico? Y obviamente las personas que están ahí están prácticamente o semidesnudas. Entonces, si hablamos desde el punto de vista de que he visto, obvio que sí. ¿Me explico, hermanos? Ahora, si me dicen, me he quedado viendo y contemplando, eso es totalmente diferente. ¿Me explico? David vio a la muchacha. Esta era hermosa. ¿Qué debía haber hecho él? No quedarse allí ¿me ayudan? Contemplando. Porque en el momento en que la vista va al siguiente paso de contemplación, ya hay el interés de codicia. Y ese es el riesgo. Cuando él miró a ella, estaba en el terrado, es decir, en la parte de arriba de su palacio, la mira y después la quiere para él. Y como ustedes ven, solo la quería para pasar el rato, porque después de que estuvo con ella, la Biblia dice claramente en el versículo 4 que la mandó para su casa, como si fuera un objeto. Tú tienes, estimada damita, estimada joven, señorita, que darte el valor. Tal vez en la universidad te digan, oye, pero ¿en qué mundo estás, muchacha? Todo el mundo hace lo mismo. No puede ser. Pero tú eres una niña o una joven del Señor y has sido llamada para cuidar tu cuerpo. Lo mismo que el joven. Yo estudié en una escuela, la licenciatura, hermanos, en una escuela no adventista. Y había muchas tentaciones. Y todos los días orando al Señor. Porque había compañeras, yo recuerdo varias compañeras con la falda hasta aquí. Y estoy hablándole de hace algunos años. Y entonces, hermanos, íbamos en el autobús y yo miraba a las chicas y dije, híjole, hay una esta muchacha. ¿Y qué creen que pasaba? Yo iba a veces parado en el autobús y tomado del tubo para detenerme. Y cuando miraba, ya estaba donde creen ustedes, ahí al lado mío. Y hablando conmigo. Y oye, que aquí y acá. Yo jamás les dije, yo vivía en el puerto, tenía un departamento que mis padres me rentaban, pero jamás le dije a mis compañeros que yo vivía ahí. Porque si les hubiera dicho, hubiera sido, olvídense, no estaría yo aquí hablando con ustedes. ¿Me explico, hermanos? Entonces, es un riesgo. Había un riesgo, ver y contemplar. Porque entonces David pensó en codiciar. Ese es el riesgo. Porque cuando vio, quiso tener y entonces empezó a maquinar. ¿Qué hubiera hecho en ese momento? Obviamente bajar y tal vez ocuparse en sus trabajos, que tenía demasiado que hacer. Tal vez orar, pero lo menos que uno hace en ese momento es orar. Porque tú sientes, ay, ¿cómo va a ser? Pues entonces ¿no eres hombre o qué? No, tenemos que ser cuidadosos. Tal vez usted en el trabajo, si usted tuvo un pleito con su esposa, una diferencia de esas que yo hablaba hace rato, entonces, hermano, y no ora al Señor, y no busca la dirección, es evidente que usted va a trabajar donde todas las chicas andan bien arregladas, con mucho cosmético y con faldas o ropa corta y pegada, o con escote. Es obvio que tiene un riesgo, a menos que usted se aferre, ¿verdad?, al Señor. Y lo mismo podríamos decir de las damas, o de las señoritas en el ambiente escolar. Lo que sigue, hermanos, es que ignoró. Me llamó mucho la atención porque yo siempre había dicho, bueno, pero el Señor, ¿por qué no lo impidió? Él era un hombre del cual el Señor después dice, un hombre conforme al corazón, a mi corazón. Él se sentía orgulloso de David. Y yo dije, ¿por qué Dios no lo evitó? Ahora noten lo que dice el capítulo 11, ya estamos cerrando, hermanos. El versículo 3. Noten lo que dice. Envió David a preguntar por esa mujer. Y entonces los mensajeros le dijeron que se llamaba Betsabé, hija, y aquí está lo interesante, hija de Eliam, esposa de Urías hitita. Voy a pedirles que busquemos, hermanos, el libro de 2 de Samuel, capítulo 23, para que noten por qué la referencia de que el escritor hace de quién era y qué tenía que ver con el papá de ella y con el esposo de ella. Lo que leemos en 2 de Samuel, capítulo 23, versículo 34, es interesante. Dice, aquí, hermanos, se está hablando de los 30 mejores generales o militares de David. Actualmente la gente, ¿verdad?, dice los 30 mejores principales o 40 principales y habla de las canciones que están de moda, las que están en el top.
Pero aquí David tenía su lista de los que eran más fieles, de los que decían, Señor, yo voy, yo defiendo a Israel, porque es nuestra tierra, es el pueblo de Dios. Y entonces David tenía sus 30 principales. Y entonces nota el versículo 23, dice, fue nombrado entre los 30. ¿Ok? Pero ahora noten el versículo entonces que les dije, que es versículo 34, está hablando de la lista de esos 30 principales. Y entonces dice, Elifelet, hijo de Asbai, hijo de Maca, y ahora noten, Eliam, hijo de quién, hermanos? De Agitofel o de Achitofel, de Gilo. Achitofel era el consejero de David. Era el consejero de David. La Biblia dice que el consejo que daba Achitofel era como escuchar la voz de Jehová. A tal grado era el nivel de percepción, de cultura, de visión, de estrategia administrativa que tenía Achitofel, que era uno, obviamente el mejor, el más cercano consejero apropiado para David. Y cuando David le dicen, David, esa muchacha es nieta de tu consejero, es hija de Eliam, uno de los 30 generales, soldados que son fieles a ti, que dan todo por ti, que se entregan por ti y por la nación, gente a la que tú le debes. Hermanos, no reaccionó. Y luego le agregan, pero no solo eso, también ella es esposa. Es decir, está, hermanos, como casada. No te pertenece. No te pertenece. No te pertenece. Ella es esposa de Urías. Y no era cualquier persona con la que estaba casada. Dice también el versículo 39, hermanos, que dentro de los 30 principales soldados de David, también en quién estaba, hermanos. Vean el versículo 39. Urías, hitita o eteo. ¿Se dan cuenta, hermanos? O sea, está hablando con gente valiosa, gente que le apoya. Era una, ¿qué cosa, hermanos? Era una señal de alerta para que David reaccionara. Hermanos, era una oportunidad y la dejó escapar. Y debo cerrar mi tema entonces diciendo lo siguiente. Hermanos, no podemos quedarnos ahí, porque si alguien diría, bueno, y entonces, hermanos, estoy perdido. No, lo más importante aquí es que por eso dice nuestro mensaje, someteos, ¿a quién, hermanos? A Dios. Si mis decisiones no son sabias, si mis decisiones son equivocadas, si mi mente todavía maquina, si malos pensamientos llegan a mi mente, producto de la tentación que Satanás me pone a la medida, lo que yo tengo que hacer, hermanos, es entregar mi voluntad. ¿A quién, hermanos? A Dios. Pero hombres y mujeres, jóvenes y niños, hermanos. Esa es la gran enseñanza. Tenemos en Dios poder para cambiar. Si usted está en algún problema de eso y es un pecado oculto, le invito, al igual que yo mismo, en el Señor, a ponernos en sujeción a Él, en entregarle nuestra voluntad a Él. Él ya nos dio la capacidad de decidir, pero entonces podemos decirle, Señor, ¿sabes una cosa? Yo decido de manera voluntaria aceptarte y someterme. La religión no consiste en hacer cosas buenas solo, hermanos. Eso lo podemos hacer sin ser religiosos. Hay gente muy culta, muy capaz, que nunca ha tomado, que nunca ha drogado, y sin embargo, no es cristiana, porque el cristiano es, la religión viene de dos palabras que son religare, es decir, volver a ligar. Algo estaba roto. Obviamente nacemos con una tendencia pecaminosa, y lo que hace la religión es volver a ligar. ¿Ligar qué, hermanos? Actos no, es persona con persona, es decir, una relación nueva que yo establezco entre Dios y yo, al aceptarlo. Someterme a Dios significa pedirle a Él que dirija mi vida. Debo terminar entonces diciéndole lo siguiente. Gálatas 2:20, ¿lo recuerdan? Pablo dice que él es esclavo. Y entonces él dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo dirigiendo mi vida. ¿Se dan cuenta, hermanos? Esta mañana quiero decirles en el nombre del Señor que tenemos un riesgo. Porque el enemigo nuestro y de Dios hace trajes a la medida.
nos conoce más que nosotros. Y es nuestra oportunidad ponernos en dónde, hermanos, en sus manos, sometiendo nuestra voluntad a Él. Por eso la esclavitud de Él es una esclavitud que liberta, que nos evita caer en pecado y tener que vivir, hermanos, con la sombra de haberse equivocado. Es cierto que a pesar de que si usted ya cayó o tuviera un problema, es cierto que de todas maneras la puerta está abierta y podemos volver, como le pasó a David. Pero hermanos, las cicatrices que deja una vida de falla a Dios y a los demás es a veces difícil de sanar. Sin duda alguna Dios también lo puede hacer, pero ¿qué necesidad hay de vivir en esa condición? Que Dios nos ayude esta mañana a hacer, ahora que tengamos la oración final, esa dedicación al Señor para pedirle a Él que diariamente nos dirija y haga efectiva esa relación de entrega al Señor. Que Dios nos bendiga. Para concluir nuestro culto vamos a entonar el himno 245. Sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad. Ríndote mi vida, hazla pues, Señor, tuya por la eternidad. Que mi tiempo todo esté consagrado a tu olor, y mi mente y su poder pueda emplearlos en tu honor. Lávame en la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad. Ríndote mi vida, hazla pues, Señor, tuya por la eternidad. Toma, oh Dios, mi voluntad y hazla tuya nada más. Y este pobre corazón Señor, límpiame
Oremos, hermanos. Señor, gracias por tu palabra, que es bendita, maravillosa. Gracias, Señor, porque no solamente denuncias nuestro pecado o nuestra debilidad, sino que nos adviertes los riesgos que hay en ceder a la tentación. Señor, todos estamos expuestos, como David, a un ambiente difícil, porque la guerra y la lucha es diaria contra potestades invisibles. Sin embargo, también, Señor, te agradecemos que tu palabra nos dice que podemos hacer efectiva la palabra religión, porque significa unirnos contigo, es decir, acompañarnos contigo para donde quiera que vayamos, reconociendo que tú mandas a tu Espíritu Santo que obra en nuestro corazón para transformarlo, para resistir a la tentación y evidentemente, Señor, para salir victoriosos. Hay aquí jóvenes lindos y señoritas lindas también, Señor, que sin duda alguna, si consagran su vida a ti, podrán ser personas de beneficio a la sociedad y de bendición a su familia y a sus padres. Rogamos también por cada matrimonio y por cada persona, Señor, que pueda estar también soltero o soltera, para que sea una bendición para ti. Ayúdanos a confiarnos en tus manos y a permitir que seas tú quien nos dirija. Señor, y si alguien está pasando por alguna prueba difícil, Señor, rogamos que este pecado oculto sea confesado primero a ti, y esta persona o personas busquemos juntos la solución en tus manos, Señor. Pongamos una renuncia total al pecado y nos rindamos a la influencia de tu Santo Espíritu, Señor, para ser purificados de verdad. Gracias, Señor, en el santo nombre de Jesús. Amén. Amén. Antes de que yo naciera, Él por mí nació. Antes de que yo pensara,